buenas tardes, tengan todos ustedes, ya son las 2 de la tarde con 1 minuto. Ya estamos en Noticias Sin Límite en esta tarde prácticamente viernes. Ya estamos saliendo de la semana y ya podemos leer lo que nos dijo la semana en lo que es nuestra propia existencia, en nuestra vida. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el día de hoy las notas y qué podemos observar a través de Noticias Sin Límite? Donde la lectura de lo que hemos observado en la mañana durante este día nos puede brindar la información de hoy. Hoy se puede ya transitar por la supercarretera Durango-Mazatlán con una velocidad promedio de 100 kilómetros por hora, estar en 2 horas y media en el transcurso de toda esta línea que atraviesa la sierra. Apreciar la tecnología aplicada en la construcción de puentes, de túneles y ver la belleza de la sierra construida por un Dios que poco a poco destruye el hombre en aras del progreso. El costo se dice que será de alrededor de 500 pesos. El ahorro es en 3 horas de camino, una comida y una atención por el peligro de las curvas, lo que cada quien valorará para escoger en irse por la libre o por la super. El día de hoy veremos algo sobre los ganadores o perdedores de la reforma hacendaria aprobada a los ojos de los comentaristas nacionales. Tendremos también los primeros escarceos entre quienes tienen algo que ver en las irregularidades cometidas en Guerrero y afloradas por los desastres ocasionados por los ciclones pasados. Tendremos el viaje a la prensa nacional, donde se destaca la aprobación de nuevos impuestos en la Cámara de Diputados, el hueco fiscal por las modificaciones a la iniciativa presidencial, así como la agresión de supuestos comerciantes de Tepito a los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ejercidos el día de ayer. Tendremos la noticia de Durango gracias a la redacción de Contacto Hoy, y al final tendremos lo más destacado en los medios electrónicos. Iniciamos con la actividad de este día. Ganadores y perdedores de la reforma. Lo que hizo el Congreso, cómo lo resienten a los ojos de los columnistas de México. En esta aprobación de reforma hacendaria, Julio Hernández López, autor de la columna Astilleros que publica La Jornada, manifiesta como ganadores y perdedores. Se pregunta, ¿qué fue o quiénes fueron los verdaderos ganadores de la alianza entre el PRI y el PRD para sacar adelante la reforma hacendaria? Esa unión que no se veía hace tiempo. ¿A cambio de qué? ¿Y por qué se vendieron Miguel Ángel Mancera y el PRD? El columnista dice, una primera lectura sugerirá que los chuchos, hábiles negociadores, serían los ganadores de fondo, pues no habrían canjeado su voto a favor de la controvertida miscelánea fiscal solamente por simpatía, no, sin réditos, menos hacia el soltero más codiciado de la política mexicana. En la especulación, en automático, se genera una alianza como la hecha por el PRI y el PRD ¿qué quiere decir? Con Los Pinos. Surge el nombre de Jesús Ortega como futuro aspirante a gobernar la fortalecida capital con un paso previo por San Lázaro. En esa ruta de reposicionamiento capitalino por la vía presupuestal, el chuchismo y Mancera estarían cerrando el paso a Marcelo Ebrard, quien pretende hacerse de la dirección perredista, y desde luego se tratará de minar la fuerza de Andrés Manuel López Obrador, quien sigue teniendo una amplia simpatía y activa aceptación en buena parte de la capital del país. El expresidente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, publica en el Universal un llamado a diputados y senadores para frenar algunas propuestas que se discuten en el Congreso y critica la alianza entre el PRI y el PRD. El pacto tripartidista ya se despedazó. El PRI se entendió con el PRD
que luce muy satisfecho con la iniciativa que envió el presidente, porque, según afirman sus más altos voceros, ellos son los verdaderos padres de esta criatura fiscal que acaba de nacer. En Milenio, Carlos Puig dice que el Congreso de la Unión aprobará en los próximos días la reforma fiscal propuesta por Enrique Peña Nieto y señala que aunque habrá quienes busquen coligarse el mérito, la reforma será la que quiso el gobierno. Los Beltrones y los Aureoles y los Villarreal podrán presumir que fueron ellos los que evitaron que se gravaran las colegiaturas y las rentas y los intereses de las hipotecas, pero en su sentido general, la reforma será la que quiso el gobierno, la que, aumentando impuestos y quitando algunos privilegios y excepciones, le podría dar bastante más dinero en los próximos años. Pablo Gómez, en el mismo diario, también escribe sobre el tema. El PAN hace bien en votar contra las reformas que afectan a los grandes capitalistas, pues ese partido perdió hace mucho tiempo la oportunidad de ser algo así, con una democracia cristiana populista, o por lo menos socialismo cristiano. Francisco Garfias dice en Excelsior que no cabe duda de que los ganones en las negociaciones fueron los perredistas. Aprovecharon la radicalización del PAN para acercarse al PRI, metieron sus propuestas, lograron el fondo capitalidad que pedía Mancera para la Ciudad de México, con esto de lo que se provoca por los que van a hacer allá sus relajos, y convencieron al PRI de integrar al Distrito Federal en el ramo 33. Van a mantener la pensión a los viejitos como lloviznando, como están, la comida chatarra, también a los gansitos, a los churromais, a las papitas, a los churros, se verán grabados 5%, ellos lo pidieron y apoyaron en el camino. El peso adicional a las bebidas saborizadas, el IVA al chicle, a los alimentos de las mascotas y a la compraventa de estos animales. Y además señala que el PAN no va a perdonar a sus exaliados de izquierda, los de alianza con el PRI. Nos vamos a encargar de recordárselos al PRD que le ayudaron al PRI a subir los impuestos. Ya lo verás, advirtió el diputado Fernando Rodríguez Doval. Mientras que en Reforma, Sergio Sarmiento critica la decisión de aplicar impuestos a los refrescos, a la comida chatarra, a los que llama impuestos del pecado. Y dice, hay dos problemas con los impuestos al pecado. El primero es que no funcionan. El gobierno no ha establecido una meta para la reducción del sobrepeso por el impuesto a los refrescos, porque sabe que no habrá ningún avance en este gravamen. El segundo pecado es el de más fondo, es que ningún político tiene derecho de meterse en las decisiones personales. Cada uno debe decidir qué pecado comete y cuál no, dice Sarmiento en relación a lo que comemos. Y en el Portal, sin embargo, Genaro Villamil retoma el caso de la empresa PricewaterhouseCoopers, la cual busca cabildear cambios a ordenamientos del paquete fiscal discutido en esos días. El cabildeo de altos vuelos no se ve, pero se siente. Se realiza en los corredores de las grandes transnacionales de las telecomunicaciones, también en las petroleras y en los bancos de inversión, que están haciendo un verdadero negociazo con las llamadas reformas estructurales del gobierno de Enrique Peña Nieto. El milloncito de dólares, de pesos que cobrara la PricewaterhouseCoopers, la empresa transnacional que opera negocios con las complejas, pero de la reforma energética, las que ahí saldrán, joya de la corona del Pacto por México. Ahí están los verdaderos cabildeos, dicen en estas columnas.
Vamos, el exgobernador de Guerrero involucra a funcionarios de Aguirre en entrega de permisos en zonas de alto riesgo, así lo dicen en ese primer escarceo. El exgobernador de Guerrero, Seferino Torreblanca Galindo, acusó al menos a un funcionario de la administración actual del mandatario Ángel Aguirre Rivero, quienes estuvieron involucrados en el otorgamiento de permisos en construcciones en las zonas riesgosas, que fueron afectados durante el paso de la tormenta tropical Manuel el pasado mes de septiembre. Ya empiezan a aventarse con eso de responsabilidades. Quien también fue alcalde de Acapulco acusó que el actual secretario de Trabajo de la entidad, Alberto López Rosas, quien fue presidente municipal del puerto allá en el 2002-2003, autorizó el último día de su administración la construcción del centro comercial conocido como La Isla, borrando de los planos una calle. El exgobernador mencionó también 4 obras emprendidas durante la actual administración que se construyeron en las zonas contempladas en el Plan Director Urbano de Acapulco como no aptas para la edificación, mismas que fueron severamente dañadas por el paso de Manuel. La primera es el macrotúnel del Nuevo Acapulco, cuyo banderazo de arranque lo dio el 6 de julio en el 2013, con lo que se pretendía mejorar la conexión entre las zonas Dorada y la zona Diamante. Cuenta con recursos federales y tiene una extensión de 8 kilómetros y de 3.3 de los cuales serán subterráneos. A decir de Torreblanca, no cumple con el uso de suelo y no cuenta con licencia o permiso de la autoridad. Mencionó también el Centro de Rehabilitación Infantil del Teletón, el CRIT, inaugurado en noviembre del 2012 por el gobernador Aguirre Rivero y que fue construido en una zona con uso de suelo turístico, hotelero o residencial. El estadio de fútbol de Acapulco, en la zona costa del Podrido, es otra de las obras que se edifican en una zona no apta para uso de suelo. El 1 de enero del 2013 ocurre que se colocó la primera piedra en la Universidad Tecnológica frente al Aeropuerto Internacional de Acapulco. En agosto también del 2013 fue clausurada por la Procuraduría Federal la construcción, porque también el Profepa, por no contar con estudios en materia de impacto ambiental, el mandatario guerrerense donó el terreno para edificar lo del Teletón, y a los empresarios que promueven el nuevo estadio de Acapulco les dio facilidades para su construcción, señaló Torreblanca. Guerrero fue el estado más dañado por el paso de Manuel, según los datos que se tienen, y en ellos, de forma oficial, los municipios del estado 81 tuvieron afectaciones. Se derrumbaron más de 120 puentes y se tendrán que rehabilitar 3,000 kilómetros de carretera y caminos allá en Guerrero, por lo que se requiere una inversión de 10,000 millones de pesos, 769 millones de dólares. Se estima que más de 53,000 viviendas resultaron dañados. De ahí que salga toda esta podredumbre y empiecen a aventarse unos a otros las responsabilidades. Los emisores, las construcciones en barrancas, las zonas de alta circulación pluvial, por lo que el gobierno federal ordenó una investigación cuyos resultados se darán ya a conocer en estos días, casi para el 20 al 26 de octubre. Se investigan y contempla los permisos de construcción otorgados del 2001 al 2013, y con ello veremos y diremos quiénes son responsables. Con esta información, vámonos a unos mensajes contacto hoy y regresamos a nuestro viaje por la prensa nacional. Sí.